Bueno, para empezar me gustaría agradecer la invitación a esta escuela de verano. Soy investigadora en Albasuz y en los últimos años he vinculado mi trabajo especialmente al estudio de la precariedad laboral y social en el ámbito turístico con un enfoque de género. Enclavado también en esta temática está la exposición que voy a realizar hoy, la cual relaciona el turismo y el género, en la cual voy a desgranar las principales características de los empleos turísticos, pero intentando encontrar esas desigualdades de género que existen. Las bondades del sector turístico son muy conocidas, dada la difusión que suele hacerse tanto de su contribución económica como de su papel como creador de empleos. En el caso de las trabajadoras en concreto, esto es muy claro teniendo en cuenta que ellas en este sector son mayoría, pero en la economía en general tienen mucho menor peso. Lo que pasa es que esto encubre muchas veces estas desigualdades en cuanto a condiciones laborales o incluso las diferencias de la imagen que mujeres y hombres tienen en la industria turística. El primer aspecto en el que me voy a detener para analizar estas desigualdades de género es el salarial. Las mujeres en el turismo suelen concentrarse en profesiones y en puestos de trabajo con menor reconocimiento. Entre otros aspectos, esto influye en que tengan unas menores remuneraciones que sus compañeros. Podríamos estar hablando de en torno a un 15% menores, según marca la Organización Mundial del Turismo. Pero no solo eso, en ellas sigue recayendo la mayor parte del trabajo no remunerado de organizaciones y de establecimientos turísticos de ámbito familiar. Si nos centramos, por ejemplo, en el sector del alojamiento y la restauración en España, vemos que acapara la mayor parte de la fuerza laboral turística, pero obtienen unos salarios que están por debajo de la media en España. Y no solo eso, sino que es el más bajo de todos los que analiza el Instituto Nacional de Estadística. En el caso de las trabajadoras, estas perciben salarios inferiores a sus compañeros en cualquiera de los años que analizamos, por ejemplo, del 2008 al 2020. Esto hace que estas trabajadoras tengan mayor probabilidad de caer en situaciones de precariedad laboral, limiten su capacidad de gasto, su independencia económica y su vulnerabilidad sea más alta. Entre las razones de estas desigualdades podemos encontrar la incidencia que la temporalidad y el tiempo parcial tienen, que es lo que voy a desarrollar a continuación. Si continuamos con este ejemplo de la hostelería, la temporalidad es uno de sus rasgos más característicos. Las trabajadoras presentan una incidencia superior en contratos de muy corta duración, incluso de jornadas de un día, y también en aquellos en los que se desconoce totalmente cuánto se va a extender esa relación laboral. En cuanto al tiempo parcial, estos contratos se han incrementado en los últimos años. Sí que es verdad que los trabajadores en este caso han sufrido una incidencia mayor, un crecimiento mayor, pero ello no ha evitado que ellas sigan concentrando la mayor parte de los puestos a tiempo parcial. De hecho, en el año 2021 el 66% de las personas ocupadas en la hostelería española a tiempo parcial eran mujeres. Contrariamente a lo que muchas veces se tiende a pensar, estas jornadas no son una elección mayoritaria voluntaria de estas trabajadoras, sino que muchas veces se han visto abocadas a aceptar estos puestos por no poder conseguir un trabajo a tiempo completo. ¿Esto por qué es importante? Pues tenemos que tener en cuenta que esto va a afectar no solo a sus ingresos actuales, sino que va a crear barreras de cara a ascender dentro de la organización, van a generar menos derechos y remuneraciones y dificultan el acceso posterior, pues por ejemplo, a pensiones de jubilación o a otro tipo de prestaciones, por ejemplo, por desempleo. Otros aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de detectar estas diferencias en cuestión de género son los relacionados con el ascenso profesional.
las mujeres siguen afectadas en el turismo por una segregación ocupacional. Encontramos una concentración de trabajadoras en puestos de baja cualificación, en la parte baja de la jerarquía ocupacional y con una escasa representación en puestos directivos y ejecutivos. En cuanto al primer aspecto, podemos decir que muchas trabajadoras turísticas se concentran en puestos de poca cualificación, estacionales, a tiempo parcial, con bajos salarios y también en puestos que se catalogan de mujeres, que reproducen estereotipos de género, como pueden ser los de limpieza. Estos puestos, el problema no es que tengan estos vínculos con las tareas domésticas, sino el escaso reconocimiento y valor que aún hoy en día se le da al trabajo doméstico en nuestra sociedad. Además, si hacemos como un análisis comparativo de estudios a nivel internacional, nos damos cuenta que estas diferencias no se derivan de un menor nivel formativo ni de menor cualificación por parte de las mujeres, sino que están escondiendo un reparto sexista claramente de las tareas entre mujeres y hombres. Por otro lado, estas dificultades de ascenso podemos encontrarlos también en puestos más altos en la jerarquía, por ejemplo en la dirección hotelera. En el año 2019, a nivel mundial, las mujeres ocupaban menos del 40% de los puestos de gestión y no alcanzaban ni el 8% en los consejos de administración. Esto es muy importante si tenemos en cuenta que a veces llegan a ser el 70%, 7 de cada 10 trabajadores en estas organizaciones. Las responsabilidades familiares, la escasa corresponsabilidad en el hogar, siguen ejerciendo una influencia negativa en que estas trabajadoras puedan alcanzar estos puestos. Pero también tenemos que tener en cuenta que tienen menos oportunidades, que muchas veces se enfrentan a trayectorias irregulares, más largas, con más obstáculos para poder llegar a esos puestos, que sus salarios son menores. Todo ello a pesar de que comúnmente cuentan con un nivel educativo y formativo superior a sus compañeros, por ejemplo en el caso español. Por otro lado, también debemos destacar la influencia de unos valores culturales, de unos roles de género que acaban por determinar que se asignen trabajos diferentes a hombres y mujeres. Esto está claro que se extiende mucho más allá del turismo, pero eso no puede ser una excusa para que se eluda la responsabilidad que éste tiene en este aspecto, ya que en ocasiones no solo reproduce, sino que refuerza estos estereotipos de género. Por ejemplo, la imagen que vende el sector turístico a veces destaca esa imagen de la mujer asociada a roles tradicionalmente femeninos como las tareas domésticas, creando así una relación de asimetría entre mujeres y hombres. Pero también nos encontramos con la creación de imaginarios en la publicidad, en páginas web, incluso en guías turísticas, de imágenes de mujeres sexualizadas, en una posición de subordinación a los hombres como parte del atractivo turístico. En cualquiera de estas dos reflexiones, de estas dos realidades, nos estamos dando cuenta que el turismo está reforzando estas desigualdades de género. Y me refiero tanto a viajeras como a ciudadanas de lugares turísticos y, por supuesto, a trabajadoras turísticas. En cuanto a estas últimas, las trabajadoras, esta desigualdad también se transmite a los procesos selectivos. En lugar de ser evaluadas por su profesionalidad, por su experiencia, acaban siendo juzgadas por ser mujeres, por ser madres, por su apariencia física o por su edad. El caso de la apariencia física es muy claro en puestos donde se te exige una determinada altura, un tallaje, y muchas veces tus tareas se vinculan a la atención al público, con lo cual estos requisitos no son razonables para el desempeño de tu trabajo. Al final parece que ese requisito de apariencia física es lo clave para que te contraten. El cuerpo de la trabajadora se cosifica
y se convierta así en un producto turístico más. Otro aspecto muy importante y que vincula directamente esta imagen de la mujer en el sector con el poco poder que tienen normalmente las organizaciones turísticas es la violencia en el trabajo. Estaríamos hablando de una problemática estructural, no es coyuntural, y que suele afectar en mayor medida a organizaciones donde la presencia femenina es mayoritaria y además es frecuente que realicen estas tareas que comentábamos muy vinculadas con el trabajo doméstico. Diversas investigaciones a nivel internacional, especialmente realizadas en el ámbito hotelero, nos muestran cómo es más frecuente que este tipo de conductas las sufran trabajadoras como pueden ser camareras o limpiadoras, las cuales no tienen un contrato estable dentro de la organización, tienen un contrato temporal. Esta desventaja, digamos, en las organizaciones de estas ocupaciones que desempeñan mayoritariamente las mujeres va a tener una influencia en el trato que van a recibir y en algunos casos pueden derivar en violencia en el trabajo. Me estoy refiriendo a acoso sexual, acoso laboral, pero también a abusos sexuales, agresiones sexuales, que dependiendo del ámbito territorial en que estemos estudiando pueden variar las definiciones. Además, este reducido poder que suelen tener dentro de la organización también influye en el trato que reciben por parte de la clientela, ante la cual se enfrentan en una posición de desigualdad y de desventaja, especialmente en el ámbito turístico, donde existe como la obligación de proporcionar un trato agradable y una experiencia positiva. En el caso, por ejemplo, de las camareras de piso, estaríamos hablando de trabajadoras que realizan sus tareas, la mayor parte de sus tareas, en un contexto de intimidad, relativamente aisladas, cuando no incomunicadas. Si además tenemos en cuenta que es un departamento prácticamente feminizado en su totalidad, estaríamos viendo cómo se reproduce esta desigualdad entre mujeres y hombres. Que muchas veces estas actitudes y estos comportamientos se conciban como algo normalizado dentro de estos establecimientos, no hace sino cargar la responsabilidad de saber enfrentarse a las propias trabajadoras. Tras un periodo muy complicado para el sector turístico a nivel mundial por la llegada de la pandemia, lo cierto es que la Organización Mundial del Turismo en sus últimas publicaciones se muestra relativamente optimista en cuanto a la velocidad de recuperación del sector. Esto no puede hacernos olvidar que las drásticas caídas de turistas internacionales supusieron una importante pérdida de empleos, reducción de los tiempos de trabajo o una intensificación de la actividad de aquellos que conservaron su puesto de trabajo, en un sector donde las trabajadoras son mayoría. Además, estas trabajadoras llevan más tiempo soportando peores condiciones laborales, con menores salarios, mayor temporalidad, incidencia de trabajo a tiempo parcial, dificultades a la hora de promocionar, soportando estereotipos de género y una mayor incidencia de la violencia en el trabajo ya antes de la crisis sanitaria. Para lograr una igualdad de género se debe implicar a toda la sociedad y a todas las instituciones, pero el sector turístico no puede quedarse al margen. Es por ello que se debe integrar la perspectiva de género, se deben sacar a la luz estas desigualdades y se deben poner medidas para poder solucionarlas. Es importante también tomar medidas para eliminar la brecha salarial y promover que las mujeres alcancen estos puestos de responsabilidad y de dirección en las empresas hoteleras, en los consejos de administración, en los sindicatos. También se necesita mejorar y tomar medidas de protección social, especialmente en aquellas trabajadoras de la economía informal, las cuales se encuentran muchas veces sin derechos, sin reconocimiento y realizando jornadas extenuantes. Se deben tomar medidas para revalorizar estos puestos de trabajo desempeñados primordialmente por mujeres.
Esta situación vuelve otra vez a trascender el ámbito turístico, pero ello no puede suponer una excusa para que siga ocurriendo. Debe dejar de mandarse el mensaje de que el trabajo doméstico y de cuidado, y por extensión todos los trabajos relacionados con este, son fáciles y baratos, cuando no gratuitos. Es imposible un camino hacia lograr un trabajo decente y acabar con la precariedad laboral, alcanzar la corresponsabilidad y la igualdad si no se modifican estos pensamientos. Por ello se deben empezar a valorar estos puestos de trabajo por lo que realmente son, un elemento indispensable y un pilar básico para el éxito de la industria turística. Debemos luchar contra los estereotipos de género y la cosificación de la mujer en el turismo, así como promover una implantación de medidas de prevención y de lucha contra la violencia en el ámbito laboral. Para finalizar, me gustaría resaltar que debemos evitar que estas prisas por recuperar un sector que se considera muchas veces estratégico en muchas economías, como es el turismo, suponga el abandono de las preocupaciones de género. Esto puede suponer un empeoramiento de las condiciones de trabajo de las mujeres, las cuales estaban ya en una situación más precaria, generando una intensificación de los problemas a largo plazo. Y antes de despedirme, simplemente comentaros que si queréis acceder a algún tipo de la bibliografía que he empleado, podéis acceder a través de la web de Albasur, que ya todos conocéis. Y por último, muchas gracias por vuestra atención.